Mi esposa me engañó con su ex, fingí estar destruido, pero en silencio planeaba mi venganza. Mi nombre es David Martínez. El zumbido de un taladro resonando en mi propia habitación a las 3 de la tarde debió ser mi primera señal de alerta. Había estado usando esa herramienta durante 14 horas seguidas en la obra de los Ramírez, y las baterías estaban tan agotadas como yo. Sin embargo, allí estaba ese sonido inconfundible, acompañado de ruidos que hicieron que el estómago se me desplomara como un bloque de cemento cayendo en hielo quebradizo. Dejé caer mi bolso de herramientas al pie de la escalera. Tras 22 años de matrimonio, Mónica jamás había mostrado interés por la reparación del hogar. Ni siquiera soportaba que dejara un destornillador sobre la encimera de la cocina. Pero, al parecer, había encontrado a alguien dispuesto a enseñarle a usar herramientas eléctricas. La puerta de la habitación estaba entreabierta. A través de la rendija vi las piernas desnudas de mi esposa enredadas en las de Jason Álvarez, su exmarido, el policía que el pueblo entero veneraba. Estaban en mi cama, la misma que yo mismo había construido, usando el taladro por el que había ahorrado durante meses. Mis pertenencias estaban esparcidas por el suelo como si no valieran nada, fotos de boda boca abajo, mis botas de trabajo arrojadas a un rincón. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el revólver 357. No para disparar, sino para sentir algo firme entre mis manos temblorosas. Lárgate, ordené, entrando en la habitación. Jason ni siquiera tuvo la decencia de fingir vergüenza. Se levantó de la cama con una sonrisa burlona, vistiéndose con calma y abrochándose los pantalones del uniforme. Tranquilo, David dijo con desdén. Aquí están hablando los adultos. Antes de que pudiera responder, mis hijas aparecieron en el pasillo. Emily, de 17, y Sofía, de 15. Las mismas niñas a las que había entrenado en la liga infantil, a las que llevaba a los recitales de danza y acompañaba en las noches cuando despertaban llorando por una pesadilla. Papá, ya no mandas en esta familia, soltó Emily, con una frialdad que helaba. El tío Jason es el doble de hombre de lo que tú serás jamás. No dije nada. Solo sonreí con amargura y salí de la casa. Al día siguiente recibieron un único mensaje mío. Mi teléfono no tardó en llenarse con 57 llamadas y mensajes desesperados pidiéndome que volviera. Pero yo ya había desaparecido. El Sleeping Hotel olía a desinfectante barato y a sueños rotos. Con $48 la noche obtenías una cama hundida, una televisión con 3 canales útiles y una vista directa al contenedor de basura detrás de Chavet's Bar. Llevaba 2 semanas viviendo allí y el recepcionista, un tipo llamado Carlos, más tatuajes que dientes, se había convertido en mi único confidente. Tu esposa llamó varias veces, me dijo, empujando una cerveza hacia mí en el mostrador. ¿Quieres saber si estás comiendo bien? Bonito detalle, considerando que lleva meses alimentándote de mentiras. Abrí la lata con mi multiherramienta. Voy a regresar, le respondí. Pero no de la manera que ella cree. Aquella noche empecé a planear. Nada espectacular. Soy carpintero, no héroe de cine. Pero más de 2 décadas en construcción enseñan cómo se levantan las cosas y, lo más importante, cómo se derrumban. Lo primero era recuperar mis herramientas. Mónica insistió en que podía pasar por ellas por el bien de las niñas, como si me hiciera un favor. Un martes por la mañana conduje mi camioneta hasta la casa que había remodelado desde los cimientos hasta el techo. El mismo hogar donde instalé cada lámpara, lijé cada tabla y pinté cada pared. En mi entrada estaba estacionado el coche patrulla de Jason, como si fuese suyo. Toqué a la puerta. Mónica apareció vestida con ropa nueva que no había visto antes, seguramente comprada con dinero de nuestra cuenta conjunta. David, las chicas están alteradas con todo esto, empezó a decir. Solo vengo por mis herramientas, nada más, la interrumpí. Me dejó pasar. En la sala, Jason estaba echado en mi sofá, con los pies sobre mi mesa de centro, viendo mi televisor. Con jeans ajustados y una camiseta que dejaba ver sus músculos. Parecía gritar mírenme todos. Buenas tardes, David, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Espero que no te moleste que me sienta en casa. Mónica asegura que pronto no necesitarás este lugar. En el garaje, mis herramientas estaban tiradas como basura. Miles de dólares en equipo acumulado con años de esfuerzo, tratados como chatarra. Me agaché a guardar mi sierra inalámbrica. Ten cuidado con eso. Vale más que tu coche patrulla. Jason se rió. Claro, claro. Mira, David, simplifiquemos esto. Mónica sigue adelante, las chicas están bien. Tal vez deberías hacer lo mismo. Me enderecé con la caja en las manos. Emily y Sofía observaban desde la cocina, sus rostros duros. Afuera, los vecinos encontraban excusas para espiar desde sus jardines. Tienes razón, Jason, respondí, dejando la caja en el suelo y sacando mi martillo demoledor. Estoy avanzando, pero antes debo terminar un asunto pendiente.
Su sonrisa desapareció. ¿Qué significa eso? Sentí el peso familiar de la herramienta en mi mano. ¿Qué tan rápido crees que se puede destruir lo que tardó 20 años en levantarse? El color se le esfumó de la cara. Mónica intervino, alarmada. David, ni lo pienses. Guardé el martillo en la caja y respondí con calma, me refiero a empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Mientras volvía a mi camioneta, vi en el espejo retrovisor a Jason hablando apresurado por teléfono, seguramente alertando a sus colegas. Perfecto. Que pensaran que era solo otro exmarido despechado lanzando amenazas vacías. Ellos no sabían el tipo de cimientos que estaba planeando levantar. 3 días después, apareció la primera grieta en su vida perfecta. El Camaro del 79 de Jason, su orgullo y gloria, amaneció con la pintura destrozada. Alguien había derramado disolvente industrial en el capó y el techo. Jason gritó a quien quisiera escucharlo que eran vándalos. Yo asentí con falsa compasión cuando me llegó la historia por Carlos. ¡Qué lástima! Un clásico así debe costar una fortuna. Lo que no dije es que ese tipo de daño deja marcas reconocibles si se aplica con cierto tipo de brocha. Justo las que usamos los contratistas en trabajos de preparación. Solo un profesional lo notaría. Jason jamás lo haría. Pero aquello fue apenas el aperitivo. Lo verdaderamente importante lo descubrí días después en Chavet's Bar, cuando entré por la cena del martes. Escuché a Vanessa López, la mejor amiga de Mónica, hablar más de la cuenta con el cantinero. Mónica ya lo tiene todo resuelto, decía con 3 copas de más. El divorcio, la custodia, todo. Jason la ayuda a documentar el comportamiento de David, arranques de ira, amenazas, condiciones inadecuadas en su vida actual. El trago me supo a serrín. Muy inteligente, contestó el cantinero. Si el juez ve que pierde la calma y amenaza, no tendrá oportunidad. Además, Jason tiene conocidos en el juzgado, hasta un primo en servicios de familia. Mónica se quedará con la casa, las niñas y la mitad del negocio, si queda algo después de los abogados. Rieron a carcajadas. Yo terminé la cerveza, dejé un billete de 20 y salí al estacionamiento. Me quedé 10 minutos sentado en la camioneta con las manos temblando de furia. No por la traición, ya la esperaba. Sino por mi ingenuidad. Mientras yo jugaba a gastarles bromas con disolventes, ellos habían levantado un caso legal para arrasar con todo lo que era mío. Era hora de ponerse serio. El único de mi familia que aún me hablaba era mi cuñado, Daniel. Trabajaba en turnos nocturnos en la planta de papel y nunca había soportado a Jason Álvarez, al que llamaba ese iluso suplicante en cada reunión familiar. Una mañana, tomando café en la cafetería del pueblo, Daniel me aconsejó. David, tienes que ser inteligente en esto. Mónica tiene la ventaja, y Jason lleva la placa. Si los enfrentas de manera directa, acabarás arrestado. Lo miré fijo y respondí con calma. No voy detrás de ellos, voy detrás de todo lo que creen haber ganado. Daniel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Saqué de mi chaqueta un cuaderno lleno de nombres, fechas y conexiones que había estado rastreando durante semanas. En los pueblos pequeños, cada lazo es como un hilo de telaraña, tocas uno, y todo vibra. Le mostré cómo Mónica había conseguido el trabajo en el banco gracias a la recomendación de Vanessa López, y cómo Jason había acumulado horas extra porque su sargento le debía favores. Todo su círculo social estaba levantado sobre favores, encubrimientos y secretos compartidos. Daniel hojeó el cuaderno y murmuró. «Santo cielo, David, ¿cuánto tiempo llevas con esto?» «2 semanas», contesté. Se aprende mucho cuando todos creen que solo eres otro ex amargado escondido en un motel barato. Él negó con la cabeza. «Esto es peligroso». Cerré el cuaderno con un golpe seco. Tan peligroso como volver a casa y encontrar a otro hombre en mi cama. Daniel soltó un suspiro resignado. «¿Qué necesitas de mí?» «Nada ilegal, nada violento. Solo un amigo que aún recuerde lo que significa la lealtad». Asintió lentamente. «¿Cuál es el primer movimiento?» Vanessa López cree que es intocable porque su esposo es subjefe de bomberos, pero arrastra una adicción al juego desde hace 2 años. Especialmente al póker en línea. Solo el mes pasado perdió cerca de $8.000. ¿Y cómo lo sabes? Porque presume de sus supuestas inversiones en el banco, pero sus cuentas corrientes cuentan otra historia. Mónica ha estado cubriendo sus pérdidas creyendo que nadie lo notaría. Daniel soltó un silbido bajo. ¿Y piensas? Voy a asegurarme de que la gente adecuada descubra de dónde sale realmente el dinero con el que cubre esas apuestas. Su matrimonio quedará en ruinas. Me incliné hacia atrás en la silla. Quizá entonces piense 2 veces antes de ayudar a destrozar el mío. Pero Vanessa era apenas la primera ficha de dominó. Mi plan principal estaba dirigido contra Jason y Mónica. El centro comunitario Riverside celebraba su barbacoa anual el último sábado de julio.
Medio pueblo acudía por las hamburguesas, las habladurías y esa política de pueblo chico que decide desde quién entra a la junta escolar hasta quién recibe los mejores turnos en la estación de bomberos. Yo llegué algo tarde, con mi mejor camisa y una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Allí estaban Mónica y Jason, cerca de la carpa de la cerveza, rodeados de sus incondicionales. Mi hija estaba en una mesa de picnic, fingiendo no verme. Entonces escuché una voz que me llamó. Era Robert Díaz, mi exjefe. No esperaba verte aquí, David. Le respondí lo bastante alto como para que media multitud oyera. No me lo perdería por nada. Nada como celebrar los valores de la comunidad con la gente que realmente importa. Mónica giró de inmediato la cabeza. Nuestros ojos se encontraron a la distancia, y yo alcé mi vaso en un brindis burlón. Avancé entre la multitud, estrechando manos y conversando con una cortesía medida. Todos conocían mi separación, en un pueblo de 4000 habitantes, los secretos no existen. Yo me mostré como el marido herido pero digno, aceptando condolencias con serenidad. Estas cosas suceden, le dije a Mrs. Hernández, la bibliotecaria. A veces la gente cambia, a veces muestran su verdadera naturaleza. Ella me dio unas palmadas en el brazo. Lo estás sobrellevando con mucha entereza, eso requiere carácter. El carácter es fundamental, sobre todo al criar hijos. Tienen que aprender la diferencia entre la lealtad y la traición. Varias cabezas se giraron. Mis palabras habían sido más sonoras de lo que pretendía. Incluida Mónica, que no me quitaba la vista de encima. Continué como si fuera un político en campaña. Con el presidente del banco, expresé lo apenado que estaba de que Mónica fuera a dejar su puesto, el estrés del divorcio, usted entiende. Con el sargento de Jason, mostré preocupación por la concentración de su oficial. No es asunto mío, aclaré, pero cuando un hombre atraviesa un lío con la esposa de otro, la cordura se resiente. Ojalá no afecte su desempeño en el trabajo. Cada comentario era una semilla de duda sembrada con precisión. El momento clave llegó durante el brindis tradicional. Cada año, el presidente del centro comunitario pedía reflexiones sobre la familia y la tradición. Ese año me tocó a mí. Me puse de pie con la cerveza en mano. Quiero agradecer a todos por su apoyo en estos tiempos difíciles. El divorcio nunca es sencillo, menos aún con hijos de por medio. Pero es vital recordar por qué vale la pena luchar. Hice un gesto hacia mis hijas, ensimismadas en sus teléfonos. Luchamos por la honestidad, por la integridad, por la idea de que las promesas significan algo, que los votos matrimoniales no son solo palabras bonitas hasta que aparece algo mejor. Vi cómo la incomodidad recorría la multitud. El rostro de Mónica se encendía de rojo. Luchamos porque el hogar de un hombre sea su castillo, y no un lugar al que otros entren y salgan a su antojo, usando sus herramientas, durmiendo en su cama y alejando a sus hijos de él. Jason intentó levantarse, pero Mónica lo detuvo. Y, sobre todo, luchamos por la verdad, porque tarde o temprano, por más mentiras que se digan y secretos que se guarden, la verdad siempre sale a la luz, normalmente cuando menos se espera. Alcé mi vaso. Brindo por los verdaderos valores familiares. El silencio fue espeso durante 5 segundos. Después, comenzaron los aplausos, tímidos al principio. Me senté satisfecho. 30 segundos más tarde, Jason apareció frente a mi mesa. Hijo de, masculló inclinándose para que solo yo escuchara. ¿Crees que puedes ridiculizarnos frente a todo el pueblo? Lo miré sin inmutarme. Yo solo pronuncié un discurso sobre la familia. A menos que haya algo vergonzoso en ello. Él apretó la mandíbula. Sabes muy bien lo que hiciste. Me puse de pie, quedamos frente a frente. Jason me superaba en tamaño y peso, pero yo tenía algo que él no, ya no me quedaba nada que perder. Lo único que hice fue decir la verdad. Si eso te incomoda, quizás debas preguntarte por qué. Me sujetó de la camisa. ¿Afuera? Ahora. Jason, no. Apareció Mónica, con el rostro desencajado. No aquí, no delante de todos. Pero yo ya había dado un paso atrás, dejando que su propio impulso me arrastrara hacia adelante, como si aceptara la confrontación. Tropecé con la mesa de postres y, sin querer, lancé por los aires un pastel de chocolate. El destino quiso que aterrizara justo sobre el vestido blanco de la señora Hernández. El murmullo general se transformó en un silencio cargado de sorpresa. Jason Álvarez me soltó de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Para los demás asistentes parecía que él me había agredido sin razón. Accidente, dije rápidamente mientras me sacudía el betún de la camisa. Culpa mía. A veces soy más torpe de lo que pienso. Pero Emily apareció junto a Jason con el rostro deformado por la furia. Antes de que alguien pudiera detenerla, me escupió en la cara. Eres patético, me lanzó, con voz firme que resonó en medio del silencio. Un hombre amargado que no acepta que nadie lo quiere cerca. Me limpié la cara despacio, asegurándome de que todos lo vieran.
El silencio se volvió insoportable. Bueno, respondí por fin, creo que ya sabemos todos en qué lugar quedamos. Me alejé sin girar la cabeza, dejando a Jason y a Mónica enfrentarse a las miradas y murmullos de más de 400 personas. Aunque aquello apenas era el inicio. Lo curioso de los pueblos pequeños es que todos creen conocer la vida de los demás. Y lo peligroso es que muchas veces lo que creen no coincide con la realidad. Vanessa López, por ejemplo, pensaba que nadie sabía de su adicción al juego en línea. Se equivocaba. El martes siguiente, capturas de pantalla de su cuenta de póker llegaron de manera anónima a su esposo, presidente del banco local, y también al editor del periódico del pueblo. El primo de Jason, empleado de servicios sociales, creía que nadie se había dado cuenta de que filtraba información sobre casos de custodia a su familia. También estaba equivocado. Una denuncia cuidadosamente redactada llegó a la Junta Estatal de Supervisión, iniciando una investigación que le complicaría la vida durante meses. Mónica pensaba que sus reuniones nocturnas con Jason en la oficina del banco pasaban desapercibidas. Pero las cámaras de seguridad no mienten, y los empleados amenazados por el nepotismo no guardan secretos por mucho tiempo. No necesité hacer ninguna llamada. No me hacía falta. En un lugar donde todos hablan, basta con que la información correcta llegue a los oídos correctos. En menos de una semana, Mónica fue suspendida mientras se investigaban faltas éticas, Vanessa se encontró con la demanda de divorcio de su esposo y sus cuentas congeladas, y Jason quedó bajo revisión interna tras una queja ciudadana sobre el uso personal de recursos del departamento. Mientras tanto, yo seguía siendo el exmarido amargado, hospedado en un motel, supuestamente sin más ocupación que beber cerveza y compadecerme de mí mismo. Una tarde, Carlos me encontró en la recepción del motel leyendo el periódico local, que ya se hacía eco de los escándalos. «Lo estás disfrutando, ¿verdad?», me dijo. Levanté la mirada del artículo sobre la suspensión de Jason. ¿Disfrutando qué? Ver cómo todos se desmoronan. Doblé el diario con calma. Carlos, soy un hombre sencillo. Trabajo con mis manos, pago mis impuestos y trato de ser justo con la gente. Cuando no me tratan igual, el universo a veces se encarga de equilibrar las cosas. ¿El universo, respondió con ironía. Increíble cuánto pueden meterse en problemas las personas cuando creen que nadie las observa. Sacudió la cabeza. Ten cuidado, David. Este tipo de cosas suele regresar. Tenía razón, claro. Pero precisamente en eso estaba confiando. La primera grieta en mi plan apareció desde donde menos lo esperaba, mi propio amigo Anthony. Durante meses había estado pasando información a Mónica desde que comenzó la separación. Lo descubrí por casualidad. Anthony era dueño del taller mecánico donde había llevado mi camioneta durante 15 años. Un buen tipo, o al menos eso pensaba. Cuando fui a recogerla tras un cambio de aceite, lo escuché hablar por teléfono en su oficina. Sí, ha estado preguntando cosas sobre el auto de Jason, detalles sobre daños en la pintura. No, Mónica, no creo que lo hiciera él. Pero escúchame, David no es tonto. Si quisiera arruinar a alguien, sabría cómo hacerlo parecer un accidente. Me quedé parado en la puerta hasta que se dio cuenta de mi presencia. El color desapareció de su rostro. Tengo que colgar, dijo al teléfono antes de cortar. 15 años, Anthony. David, escúchame, 15 años de amistad, de traerte clientes, de ayudarte cuando tu esposa se fue, de estar contigo cuando murió tu padre. No pudo sostenerme la mirada. Ella dijo que estabas amenazando, que te volvías peligroso. Me preocupé por ti. ¿Así que decidiste espiarme? No era así. Entonces, ¿cómo era? Al fin levantó la vista. Está asustada, David. Muy asustada. Cree que podrías hacer una locura. Reí sin un rastro de humor. Anthony, si quisiera hacer una locura, ¿crees que estaría viviendo en un motel comiendo sándwiches de gasolinera? ¿Crees que estaría aquí, hablando del clima mientras hago cambios de aceite? Entonces, ¿qué estás haciendo? Teniendo paciencia. Dejando que la gente me muestre quién es realmente. Y parece que tú acabas de hacerlo. Salí de allí sin llevarme la camioneta, dejándolo con la duda de cuándo volvería por ella. Su traición me enseñó algo, me estaba quedando sin aliados, y mis enemigos empezaban a ponerse nerviosos. Era hora de escalar las cosas. La empresa Ramírez Construcción me había dado trabajo constante durante 12 años. Robert Díaz era un buen jefe y una persona decente, pero también un hombre de negocios preocupado por su reputación. Cuando Mónica comenzó a difundir rumores sobre mi supuesto comportamiento errático y mi potencial violencia, Robert tuvo que marcar distancia. David, ¿sabes qué me duele?, me dijo en la oficina. Pero Mónica tiene a la gente hablando, diciendo que podrías ser inestable. ¿Y tú les crees? Creo que estás pasando por un infierno, pero también creo que eres lo bastante inteligente para no destruir tu carrera. ¿Qué estás diciendo, Robert?
Que tal vez deberías tomarte un tiempo. Ponerte en orden. Dejar que el divorcio se calme. ¿Me estás despidiendo? Te doy una licencia sin sueldo, con todos los beneficios. Cuando las cosas estén tranquilas. Cuando eso pase, ya tendrás a otro haciendo mi trabajo. No lo negó. Me levanté. 12 años, Robert. Nunca fallé un plazo, nunca ahorré en materiales, nunca te causé un problema. Pero basta con que Jason Álvarez susurre en los oídos adecuados, y de repente soy un paria. No es personal. Todo es personal. Antes de salir, me volví hacia él. ¿Sabes qué es lo gracioso? Te preocupa que mi reputación dañe tu empresa. Pero nunca te has preguntado lo que yo podría saber sobre la reputación de otros. ¿Qué quieres decir? Sonreí. Que los pueblos pequeños están llenos de secretos. Y los amigos pueden volverse enemigos muy rápido cuando hay dinero de por medio. Lo dejé con esa idea rondándole la cabeza. 2 días después, la Junta Laboral Estatal recibió un informe anónimo sobre cómo Ramírez Construcción pagaba a varios empleados por fuera de nómina para evadir impuestos y seguros. Yo nunca estuve involucrado, pero en 12 años había visto suficiente. Aquello no destruiría el negocio, pero lo obligaría a soportar auditorías y multas que mermarían sus ganancias durante meses. Como dije, todo es personal. El festival anual del fundador se celebraba el tercer fin de semana de agosto. Juegos mecánicos, música en vivo, discursos de políticos locales y medio condado reunido para comer frituras y hablar de los chismes más recientes. El escenario perfecto para un enfrentamiento público. Jason había estado evitándome desde el incidente del asado, pero su orgullo era más grande que su sensatez. Cuando se enteró de que yo hacía preguntas sobre sus horarios de trabajo, sus horas extras y su uso de vehículos del departamento para asuntos personales, decidió que era el momento de un duelo. El mensaje me llegó a través de Anthony, irónicamente. Jason quiere verte en el recinto ferial, el sábado por la noche después de los fuegos artificiales. Dice que es hora de arreglar esto como hombres. ¿Y qué le dijiste? Que era un tonto. David, esto es justo lo que Mónica ha estado diciendo, que buscas pelea. Quizás sí. Vamos, eres más inteligente que eso. ¿De verdad? Porque desde donde yo lo veo, ser inteligente me dio una esposa infiel, unas hijas ingratas y un pueblo entero convencido de que yo soy el problema. Anthony negó con la cabeza. Esto no arreglará nada. Tal vez no, pero me hará sentir bien. Llegó el sábado, gris y sofocante, con ese calor que pone a prueba la paciencia y alimenta la ira. Pasé la tarde en la feria del pueblo interpretando el papel del divorciado triste, intentando recuperar algo de vida social. Compré un algodón de azúcar que ni probé, observé a los adolescentes coquetear en el juego mecánico y terminé en conversaciones incómodas con conocidos que, por sus miradas, preferirían que me hubiese quedado en casa. Mónica y Jason Álvarez llegaron durante el concierto de la noche, como siempre rodeados de su inseparable grupo de amigos. Mis hijas estaban con ellos, vestidas como si fueran a un club nocturno en vez de un festival local. Habían crecido demasiado rápido en los últimos meses, o tal vez era yo quien no había sabido ver el cambio antes. Me ubiqué cerca de la carpa de cerveza, desde donde podía observar el escenario principal, al mismo tiempo, contar con testigos si algo ocurría. Jason me vio enseguida y comenzó a abrirse paso entre la multitud, interpretando su papel de hombre fuerte ante quienes lo escuchaban. Miren quién se dignó a aparecer, dijo en voz alta, lo suficiente para que varias familias alrededor lo oyeran. Pensé que estarías demasiado avergonzado para mostrar la cara después de lo de la semana pasada. Yo también vivo aquí, Jason. Tengo tanto derecho como cualquiera. Él dio un paso más cerca, inflando el pecho bajo su ajustada camisa de uniforme. Tienes derecho a muchas cosas, Martínez. La cuestión es si realmente las mereces. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia nosotros. Claro que las merezco, respondí con calma. Igual que merecía volver a casa y encontrar a mi esposa en la cama con su exmarido. Eso es un asunto entre tú y Mónica, replicó él con desdén. ¿En serio? Porque parece que lo hiciste público cuando empezaste a contarle a medio pueblo que yo era un hombre peligroso. Cuando inventaste historias sobre mi estado mental. Cuando me arruinaste el trabajo. Se le enrojeció el rostro. Nadie te hizo perder el empleo. Eso lo lograste solo con tus delirios paranoicos. ¿Paranoico? Asentí con ironía. Así le llamas a notar que otro hombre estaba usando mi taladro en mi propia habitación. La multitud aumentaba. Mónica apareció junto a Jason, con la cara marcada por la incomodidad. David, por favor, suplicó. No aquí, no delante de todos. ¿Y por qué no? Contesté. No les molestó hacer un espectáculo cuando se metieron en mi casa. No dudaron en humillarme delante de nuestras hijas. Ya basta, intervino Jason, poniéndose entre nosotros. ¿Basta? Apenas comienzo. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabadora.
¿Quieren escuchar algo interesante? Es una conversación entre mi amada esposa y su novio, grabada hace 3 noches afuera de Chavet's Bar. El rostro de Mónica palideció. ¿Nos estuviste siguiendo? Mónica, en un pueblo pequeño no hay que seguir a nadie. Solo hay que saber escuchar. Puse la grabación. La voz de ella, algo distorsionada pero reconocible, salió por el altavoz. Jason, debemos tener más cuidado. Si David descubre el plan de custodia. Tranquila. Mi primo lo tiene resuelto. El juez verá justo lo que queremos que vea. ¿Y si él pelea por sus derechos? ¿Con qué dinero? Para cuando terminemos, apenas podrá pagar un abogado decente, y mucho menos conservar su negocio. Detuve el audio. El silencio que siguió fue sepulcral. Lo curioso de los pueblos pequeños, dije casi en tono de charla casual, es que el sonido viaja muy bien en las noches, sobre todo cuando la gente cree que nadie los escucha. Jason llevó la mano a su cinturón, no hacia su arma, sino hacia las esposas. Viejo reflejo de más de 15 años como policía. Esa grabación no sirve en un tribunal, gruñó. Probablemente no. Pero no hace falta, ¿o sí? Porque todos aquí la oyeron. Miré alrededor, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, desconocidos, muchos con sus teléfonos grabando. Unos lucían sorprendidos, otros indignados, y algunos parecían confirmar sospechas de tiempo atrás. Ese es el poder de la verdad, proseguí. No necesita un juez, solo necesita testigos. Jason perdió la compostura y se abalanzó sobre mí. Estaba preparado, retrocedí un paso y me moví a un costado, dejándolo seguir de largo. Tropezó con un vaso de cerveza tirado en el césped y cayó de bruces, mostrando un abdomen flácido y la ropa interior ridícula de alguien que se esfuerza demasiado por impresionar a mujeres jóvenes. La multitud soltó un grito, algunos rieron y varios teléfonos ya tenían el momento registrado. Me quedé de pie, observándolo desde arriba sin ofrecer ayuda. ¿Sabes qué, Jason? En una cosa tienes razón. Lo perdí todo, mi familia, mi empleo, mi casa, mis amistades y hasta mi reputación. Él rodó sobre el césped, con la camisa manchada, intentando recuperar un mínimo de dignidad. Pero lo que nunca consideraste es que no puedes destruir a alguien que ya no tiene nada que perder. Solo puedes volverlo peligroso. Me giré hacia Mónica, que seguía paralizada por la vergüenza. 22 años, Mónica. 22 años trabajando jornadas de más de 60 horas para darte lo que pedías. Construí esa casa con mis propias manos. Crié a nuestras hijas como si fueran tesoros. Y cuando la vida real reemplazó al enamoramiento, preferiste comenzar de nuevo con otro antes que luchar por lo que teníamos. David, te lo ruego. ¿Quieres saber lo más irónico? ¿Qué creíste estar cambiando para mejor? Pensaste que Jason era un premio. Extendí la mano hacia él, que apenas se incorporaba con el rostro rojo de la humillación. Míralo, Mónica. ¿De verdad este es tu caballero de armadura brillante? Un policía de mediana edad con barriga cervecera y una crisis de la edad que ni siquiera puede mantenerse en pie cuando alguien lo enfrenta. ¡Ya basta!, gritó Emily, mi hija mayor, atravesando a la multitud con el rostro lleno de ira. Eres patético. Mamá está mejor sin ti. Tal vez sí, admití. Pero no está mejor con él. Me volví hacia la gente, muchos aún grabando. Aquí está lo que nadie quiere decir en voz alta. Jason Álvarez no es ningún héroe que rescató a mi esposa de un mal matrimonio. Era un cazador que había visto una oportunidad y la aprovechó. Llevaba meses rondando a Mónica, llenándole la cabeza con frases baratas, que merecía algo mejor, que yo no la valoraba, que conmigo estaba desperdiciando su vida. No sabes de lo que hablas, dijo Jason Álvarez, pero hasta su voz sonaba hueca, sin fuerza. Ah, no. Repliqué, sacando mi teléfono. ¿Quieres que les muestre los mensajes, Jason? Esos que enviaste mientras yo trabajaba jornadas de 12 horas para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Cuéntales cómo convenciste a Mónica de que un divorcio era mejor que luchar por nuestra familia. Que empezar de cero era más fácil que arreglar lo que teníamos. Él se quedó callado, tragando saliva. O mejor los leo yo mismo. Mónica intentó arrebatarme el teléfono, pero me aparté. Aquí hay uno de San Valentín, el 14 de febrero. ¡Qué detalle!, ¿no? Mereces a alguien que vea lo especial que eres. David no sabe lo que tiene. Me giré hacia la gente. Por si se preguntan, ese David soy yo. Los murmullos crecieron entre la multitud, y la cara de Jason se encendía como una hoguera. Aquí otro, del 3 de marzo, justo un día después de que Mónica y yo cenáramos para celebrar nuestro aniversario. Cuando estés lista para un cambio, aquí estaré. Nunca dejé de amarte. Basta, susurró Mónica con los ojos llenos de lágrimas. ¿Basta? Apenas estoy empezando. Este es mi favorito, del 7 de abril, es demasiado ciego para ver lo que tiene delante. Cuando esto termine, mostraremos a todos lo que es una relación de verdad.
Levanté la vista. Ya no eran unos pocos curiosos, la mayoría de los asistentes al festival estaban allí, escuchando cada palabra. 37 mensajes entre febrero y mayo. 37 textos de un exmarido metiéndose en el matrimonio de una mujer, diciéndole que estaba infeliz, que la vida podía ser mejor, que era fácil empezar de nuevo. «¿Revisaste mi teléfono?», me acusó Mónica. «¿Revisarlo?». Reí con amargura. «Lo arreglé cuando lo dejaste caer en el fregadero. Me agradeciste haber salvado todas tus fotos y mensajes». Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. «¿Y saben lo más interesante?», continué, alzando la voz. «Jason ha estado casado 3 veces. 3 matrimonios, 3 fracasos, 3 hijos que ya no le hablan. Y Mónica creyó que él era el indicado para construir un futuro». «Mi vida privada no te incumbe», alcanzó a decir Jason, con un tono algo más firme. «Se volvió asunto mío en el momento en que lo hiciste mío. Cuando convertiste a mi esposa en tu aliada, cuando envenenaste a mis hijas contra mí, cuando me hiciste perder mi empleo y trataste de arrebatarme todo lo que había trabajado». Me acerqué hasta quedar frente a él, tan cerca que solo él pudo escuchar mis siguientes palabras. «Sobre todo, lo hiciste mío cuando me tomaste por demasiado tonto para defenderme». Luego elevé la voz otra vez para que todos escucharan. «¿Quieres saber qué hace un hombre de verdad cuando alguien intenta destruir su vida? No llora, no amenaza, no hace un espectáculo de sí mismo». Lo señalé de pies a cabeza, con su uniforme manchado y su aspecto desaliñado. «Se venga». El silencio se volvió absoluto. La multitud aguardaba el desenlace. «¿Quieres saber, Mónica, por qué nunca luché por nuestro matrimonio? ¿Por qué no te supliqué que volvieras, ni prometí cambiar, ni hice algún gesto desesperado?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque un hombre no lucha por alguien que ya decidió que no vale la pena luchar por él. Y tampoco desperdicia su tiempo con quien prefiere creer mentiras antes que recordar 22 años de verdad compartida». Me giré hacia todos los presentes. Un hombre no permite que otros escriban el final de su historia. Saqué un sobremanila de mi chaqueta y lo extendí hacia Jason. «Felicidades. Acabas de ser notificado». Sus manos temblaban mientras lo abría. «¿Una orden de restricción?». «Efectiva de inmediato. No puedes acercarte a menos de 150 metros de mí, de mi habitación de motel o de mi lugar de trabajo». «Tú no tienes un lugar de trabajo», escupió él. Sonreí. «Lo tengo ahora. Estoy iniciando mi propia empresa de construcción. Ya tengo 3 contratos firmados, incluso uno con el condado para remodelar el juzgado. La gente respeta a quien se levanta después de haber sido derribado». El color se desvaneció de su rostro al seguir leyendo. «Eso también incluye una denuncia formal ante la Policía Estatal por usar recursos del Departamento para asuntos personales, manipular procedimientos de custodia y violar políticas éticas. No puedes probarlo». «No necesito probarlo. Basta con denunciarlo y dejar que la investigación saque la verdad». Me volví hacia Mónica y le entregué un segundo sobre. «Estos son los papeles del divorcio. No estoy pidiendo la casa, quédate con ella. Tampoco la custodia, las chicas dejaron clara su elección. Ni siquiera pido pensión». Sus manos temblaban. «Solo quiero mis herramientas, mi camioneta y mi libertad». Me detuve un segundo, mirando a la gente reunida. «Y una cosa más, quiero que todos recuerden este momento. Que cuando pensaron que David Martínez estaba acabado, cuando me vieron como a otro exmarido amargado, en realidad estaba planeando mi regreso». Señalé a Jason, aún sosteniendo los documentos que apenas comprendía. «Y que cuando pensaron que Jason Álvarez era un héroe, en realidad no era más que un cazador incapaz de enfrentar al hombre cuya vida intentó robar». El silencio se prolongó hasta que alguien comenzó a aplaudir. Poco a poco, otros se sumaron. No todos, claro, las amigas de Mónica permanecieron rígidas, y los compañeros policías de Jason se miraban incómodos. Pero bastaron los aplausos para dejar claro hacia dónde se inclinaba la balanza. Guardé mi teléfono y los sobres vacíos, sacudiendo el césped de mis pantalones. «Mónica, de verdad espero que sean muy felices juntos. Porque después de esta noche, se van a necesitar más que nunca». Me alejé unos pasos y me giré una última vez. «Ah, y Jason, recuerda, la orden de restricción es recíproca. Si te acercas, me contactas o incluso me miras mal, haré que te arresten. Y a diferencia de ti, yo tengo testigos dispuestos a decir la verdad de lo que vieron». Atravesé la multitud, que se abrió para dejarme pasar. Detrás de mí, escuché el llanto de Mónica y los gritos de Jason tratando de recuperar algo de dignidad dando órdenes inútiles. No miré atrás. Ya había dicho todo lo necesario. Y el resultado fue incluso más devastador de lo que había planeado. El lunes en la mañana, el vídeo de la humillación de Jason circulaba por todas las redes sociales. Alguien había editado el vídeo con música de circo y lo subió a YouTube bajo el título: «Policía local se cae y no puede levantarse».
Para el mediodía ya sumaba más de 12.000 visitas. Mónica intentó llamar al trabajo para reportarse enferma, pero ya estaba suspendida de forma indefinida, a la espera de la investigación. El presidente del banco le había dejado claro que su futuro en la institución era, en el mejor de los casos, incierto. La situación de Jason Álvarez era todavía peor. La investigación estatal que se abrió a raíz de mi denuncia destapó irregularidades en sus reportes de horas extra, uso cuestionable de vehículos oficiales y, lo más grave, pruebas de que compartía información confidencial sobre casos en curso con Mónica y sus amistades. Pero el daño real fue social. En un pueblo pequeño, la reputación lo es todo, y la de ellos se vino abajo. Mientras tanto, yo estaba viviendo un renacer inesperado. Aquellos contratos de construcción que mencioné no eran invento. Los problemas legales de Robert Díaz habían abierto oportunidades para otros contratistas, y mi reputación por un trabajo bien hecho había sobrevivido al escándalo personal. Carlos, del motel, me había recomendado a su hermano, dueño de una pequeña empresa de desarrollos. Desde ahí la voz se corrió. Más importante aún, la gente empezó a verme de otra manera. La historia que Mónica y Jason intentaban imponer sobre mí, la del exmarido amargado y peligroso, no resistió la realidad. Yo no estaba hundido en el alcohol, ni acosando a mi exesposa, ni lanzando amenazas. Estaba trabajando, pagando mis cuentas y reconstruyendo mi vida con una dignidad silenciosa. Bueno, casi siempre silenciosa. David, tienes que ver esto, me dijo Carlos un miércoles por la mañana, agitándome hacia la oficina del motel. Tenía la laptop abierta en la página del periódico local. El titular decía, oficial de policía bajo investigación por violaciones éticas. No lo nombran directamente, me explicó, pero todos saben quién es. Leí el artículo por encima de su hombro. El primo de Jason, que trabajaba en servicios familiares, había sido suspendido como parte de la investigación que inicié. El banco abrió su propia auditoría interna sobre las actividades de Mónica. ¿Hiciste todo esto?, me preguntó Carlos. Yo no hice nada, respondí con sinceridad. Solo me aseguré de que la información correcta llegara a las personas adecuadas en el momento justo. Eso no es poca cosa. No, no lo es, admití. Ni siquiera yo había previsto hasta dónde llegarían las ondas. Las deudas de juego de Vanessa López eran peores de lo que imaginaba. Cuando su esposo congeló las cuentas, no pudo pagar a ciertos acreedores poco comprensivos. Para el jueves ya andaba pidiendo préstamos a todos los conocidos, alegando que solo era un problema temporal de liquidez. Mónica, con su propio desastre económico, no podía ayudarla. Jason, enfrentando el riesgo de perder el trabajo y sumido en gastos legales, tampoco tenía un centavo disponible. El círculo social que parecía sólido apenas un mes atrás se derrumbaba bajo el peso de secretos compartidos y reproches cruzados. El viernes por la tarde, Anthony, mi ex amigo del taller mecánico, apareció en el motel. Yo estaba sentado afuera de mi habitación, disfrutando de la primera noche fresca en semanas, leyendo un libro. David, tenemos que hablar. Levanté la vista. ¿Hablar de qué? De perdón. De seguir adelante. Marqué la página, dejé el libro sobre la mesa y lo observé con calma. ¿Esta conversación es idea tuya, o de Mónica? Mía, aseguró, aunque no pudo sostenerme la mirada. Sé que la arruiné. Traicioné tu confianza. Pero esto que estás haciendo, esta campaña de venganza, está destruyendo al pueblo entero. ¿De verdad?, repliqué. ¿O simplemente está sacando a la luz lo que ya existía? El matrimonio de Vanessa está acabado. Jason podría perder su empleo. La carrera de Mónica está en ruinas. ¿Cómo me afecta a mí que todo eso pase? Me puse de pie. Dime algo, Anthony. Cuando Mónica difundía que yo era un hombre violento, ¿me defendiste? Cuando Jason logró que me despidieran, ¿alguien habló por mí? Cuando mis hijas me escupían en la cara y me llamaban patético, ¿ustedes pensaron que quizá había otra versión de la historia? No pudo responderme. ¿Quieres hablar de perdón?, continué. Muy bien. Hablemos. Todos ustedes perdonaron a Mónica por engañar a su esposo. Perdonaron a Jason por seducir a la mujer de otro. Perdonaron a mis hijas por darle la espalda a su padre. Incluso se perdonaron a sí mismos por mirar hacia otro lado. ¿Pero a mí? No. Porque cuando David Martínez decide defenderse, de inmediato lo convierten en villano. Sacudió la cabeza. Esto no es defenderse, David. Esto es tierra arrasada. Exacto, contesté. Porque es el único lenguaje que ustedes entienden. No somos tus enemigos. ¿No? Entonces, ¿qué son? Abrió la boca, pero la cerró sin responder. Son simples espectadores, le dije. Personas que miran cómo se destruye a un hombre decente y después hablan de seguir adelante, cuando ese hombre finalmente decide contraatacar. Tomé mi libro. Se acabó, Anthony. Ya no seré el que entiende a todos.
Ni el que pone la otra mejilla. Ni el que finge que lo que me hicieron no importa. Ahora tendrán que cargar con las consecuencias de sus decisiones, igual que yo cargué con las mías. Se fue sin decir una palabra más. El sábado por la mañana llegó la mayor sorpresa. Emily golpeó la puerta de mi habitación a las 8. Parecía no haber dormido en días. «Papá, ¿podemos hablar?» La hice pasar. Observó la cama deshecha, la ropa doblada sobre la cómoda, la cafetera y el hornillo en la mesita de noche. «¿Aquí has estado viviendo?» «No es gran cosa, pero es mío», respondí. Se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas. «Vi el vídeo del festival», dijo con voz baja. «Y escuché lo que dijiste sobre los mensajes de texto». Guardé silencio. Anoche revisé el teléfono de mamá mientras dormía. Encontré todo, papá. Todos los mensajes. Desde hace meses. Todo lo que dijiste era verdad. Su voz se quebró. Él la manipulaba. Le decía lo que quería oír, haciéndola creer que ya no nos querías. Me dejé caer en la única silla de la habitación, sintiendo un cansancio inmenso. Tu madre tomó sus propias decisiones, Emily. Jason no la obligó a nada. Pero se lo facilitó. Hizo que pareciera lo correcto. Se quedó mirándome, dolida. ¿De verdad piensas que ella está mejor sin ti? Ya no sé qué pensar, confesé. El silencio nos envolvió. Afuera, el pueblo despertaba, y el murmullo del tráfico traía consigo el eco de chismes y juicios. Lo siento, papá, susurró al fin, con lágrimas en los ojos. Por lo que te dije en la barbacoa, por escupirte, por todo. ¿Eras cruel? Sí, respondí. Y yo lo aguanté porque estabas protegiendo a tu madre. Entonces rompió a llorar, no con la rabia adolescente de antes, sino con ese llanto profundo que nace de la culpa y del amor. Había querido consolarla, decirle que todo estaría bien y que de alguna manera podríamos arreglarlo, pero sabía que había cosas que, una vez rotas, jamás volvían a ser lo mismo. Sofía también quiere verte, me dijo después de recomponerse un poco. Pero tiene miedo. ¿Miedo de qué? Pregunté. ¿De que nos odies ahora? ¿De que pienses que arruinamos todo y nunca nos perdones? No pude evitar recordar la visita de Anthony la noche anterior y sus palabras sobre el perdón y seguir adelante. No las odio, respondí con cuidado. Pero tampoco soy el mismo hombre que era hace 6 meses. Ese que estaba dispuesto a perdonar cualquier cosa, a pasar por alto lo que fuera solo para mantener unida a la familia, ya no existe. Ella me miró confundida. ¿Y eso qué significa? Significa que te amo, pero no voy a ser el felpudo de nadie nunca más. Si quieres una relación conmigo, tendrá que ser en igualdad de condiciones. Se acabó el trato de princesa, se acabó hacerme creer que la falta de respeto es aceptable porque eres joven, porque sufres o porque estás confundida. Emily asintió lentamente. ¿Y qué hay de mamá? ¿Crees que algún día la perdonarás? Miré por la ventana, hacia la ciudad donde había vivido toda mi vida adulta, donde había levantado una carrera y criado a mi familia creyendo que ahí envejecería. El problema no es el perdón, Emily. El verdadero problema es la confianza. Y cuando la confianza se pierde, no vuelve solo porque alguien diga lo siento. Pero de verdad está arrepentida, en serio. Sabe que se equivocó. Negué con la cabeza. Lo que siente tu madre es que la descubrieron, que hubo consecuencias. Pero dime, si yo no hubiera llegado temprano ese día, si no hubiera visto lo que vi, ¿cuánto más habría durado? Ella no respondió. Esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, continué. El arrepentimiento es desear que las cosas hubieran salido distinto. El remordimiento, en cambio, es aceptar que lo que hiciste estuvo mal y asumir las consecuencias del daño causado. Ella sí acepta responsabilidad. ¿De verdad? Porque en estos 6 meses he visto cómo intenta convencer a todos de que esto fue culpa mía. Que la empujé a hacerlo por mis horarios de trabajo, mi carácter o por no cumplir con sus necesidades emocionales. Emily se quedó en silencio un buen rato. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó al fin. Ahora tú decides qué clase de persona quieres ser, y yo decido qué vida quiero construir. ¿Podemos ser parte de esa vida? Eso depende de ti, le respondí. Se levantó limpiándose las lágrimas. Debo irme. Mamá no sabe que vine. Emily, la llamé antes de que llegara a la puerta. Lo que decidas, asegúrate de que sea tu decisión. No la de mamá, ni la de Jason Álvarez, ni la de nadie más. Tienes 17 años, es hora de empezar a pensar por ti misma. Ella asintió y se marchó. Yo permanecí en esa habitación vacía durante mucho tiempo, dándole vueltas al perdón, a las consecuencias y al precio de la justicia. El acto final comenzó el martes siguiente, cuando Jason Álvarez apareció en mi nuevo lugar de trabajo. Yo estaba renovando la cocina de un matrimonio mayor en la zona este de la ciudad. Gente buena, que me había contratado por recomendación de clientes satisfechos, no por lástima.
Era el tipo de trabajo del que siempre había estado orgulloso, mejorar un hogar, hacerlo más funcional y más bonito. Alrededor del mediodía, su patrulla se estacionó frente a la casa. Pasaron 10 minutos con el motor encendido antes de que se atreviera a bajar. Finalmente tocó la puerta, y Mrs. Won, la dueña de casa, fue quien lo recibió. «Necesitamos hablar», dijo él. «En realidad, no tenemos nada de qué hablar», respondí desde la cocina mientras instalaba las manijas de los gabinetes. «¿Recuerdas la orden de restricción?» «Esto es un asunto oficial», insistió. Me acerqué al umbral, con el cinturón de herramientas en la cintura y los guantes de trabajo puestos. ¿Asunto oficial? ¿Qué tipo de asunto oficial? Hemos recibido reportes de acoso, amenazas y comportamiento indebido. Mrs. Won se mostró desconcertada. Oficial, el señor Martínez ha sido completamente profesional. Está haciendo un trabajo excelente en mi cocina. Señora, ¿podría salir un momento? No, intervine con firmeza. Señora Won, no tiene que ir a ningún lado, esta es su casa. El rostro de Álvarez se enrojeció. Martínez, está bajo investigación. ¿Por qué? ¿Por denunciarte, ejercer mis derechos legales, decir la verdad en público? ¿Eso es lo que llamas acoso o amenazas? Saqué mi teléfono y presioné el botón de grabar. ¿Qué amenazas serían esas? Oficial Álvarez, ¿sabes lo que dijiste? Sí, lo sé. Dije la verdad sobre lo que hiciste con mi esposa. Te entregué documentos legales en un sitio público. Eso se llama libertad de expresión. ¿Me amenazaste? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Frente a testigos que pueden declarar exactamente lo que se dijo? Él comprendió en ese instante que había cometido un error. Cualquier acusación dependería de testigos, y todos habían escuchado la misma conversación que yo había grabado. «Estás destruyendo mi vida», dijo con la voz quebrada. «No, Jason. Yo estoy reconstruyendo la mía. Hay una gran diferencia». Mrs. Won, incómoda, sugirió. «Quizá podrían continuar esta conversación afuera». «Por supuesto», respondí. El oficial Álvarez ya se iba, ¿verdad? Él me lanzó una mirada cargada de rencor. «Esto no termina aquí». «Si termina», contesté con calma. Se quedó parado un instante más y luego volvió a su patrulla. Sin embargo, no se fue. Permaneció estacionado otros 20 minutos vigilando la casa. Entonces llamé a su sargento. «Sargento Torres, habla David Martínez. El oficial Álvarez está afuera de mi lugar de trabajo, violando la orden de restricción. Le agradecería que enviara a alguien a retirarlo antes de que tenga que presentar otra denuncia». 5 minutos después, Jason ya se había marchado. Mrs. Won me sirvió un vaso de té helado y se sentó conmigo en la mesa de la cocina. «Señor Martínez, espero no incomodarlo, pero, ¿qué fue todo eso?» Le expliqué a grandes rasgos, la aventura, el divorcio, el acoso, las medidas legales. Ella escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. «¿Sabe?», dijo al final. «Mi esposo me engañó una vez, hace 20 años. Lo siento. Lo superamos, fuimos a terapia, reconstruimos la confianza y seguimos juntos. Pero fue duro. Y solo funcionó porque él estaba realmente arrepentido y yo estaba dispuesta a perdonar». «¿Por qué me cuenta esto?», pregunté. «Porque la palabra clave es dispuesta. No se puede forzar el perdón, igual que no se puede forzar el amor. Y tampoco se puede reconstruir la confianza si ambas partes no quieren hacerlo». Asentí en silencio. «Eso mismo le dije a mi hija», murmuré. Ella sonrió con un dejo de complicidad. «Tu hija vino a verte ayer, ¿verdad?». Comencé a notar que Emily, poco a poco, empezaba a darse cuenta de las mentiras que su madre le había repetido durante tanto tiempo. Mrs. Won me sonrió con serenidad y me dijo: «Los niños son más fuertes de lo que creemos. Tarde o temprano, descubren la verdad por sí mismos». Quise creerlo, aunque en el fondo me preguntaba qué pasaría si mis 2 hijas decidían retomar una relación conmigo. Mientras ajustaba la siguiente puerta de un gabinete, me sorprendí pensando, supongo que ahí sabré qué clase de padre soy, cuando no esté intentando mantener contentos a todos al mismo tiempo. El jueves por la noche recibí la llamada. Mónica lloraba tanto que apenas podía entender lo que decía. «David, por favor, necesito tu ayuda». Yo estaba recostado en la cama del motel, leyendo tranquilo, disfrutando de la paz después de tanto caos. «¿Qué clase de ayuda?», pregunté, incorporándome. «Jason Álvarez ha sido arrestado», respondió entre sollozos. Me quedé paralizado. «¿Por qué?». Lo investigaban, encontraron pruebas de que aceptaba sobornos de contratistas para manipular reportes de inspección. Lleva años haciéndolo. Jamás lo habría imaginado. Mis quejas habían detonado una investigación mucho más amplia, destapando una corrupción que ni sospechaba. «¿Y qué tiene eso que ver contigo?». «Creen que yo estaba involucrada,
que desde el banco lo ayudaba a lavar dinero. ¿Era cierto? Le pregunté en seco. No. Te lo juro, David, no sabía nada. Pero sí sabías que su primo amañaba casos de custodia. Sabías que usaba recursos del departamento para negocios personales. Sabías muchas cosas que callaste. Del otro lado, silencio. Después volvió a hablar con voz temblorosa. Me hablan de cargos criminales, de conspiración. Podría ir a prisión. Necesitas un abogado, le dije. No puedo pagarlo. El banco me despidió, y a Jason le congelaron las cuentas. No tengo dinero. Todavía tienes la casa, respondí. La casa tiene hipoteca, impuestos, servicios, no puedo mantenerla. Me recosté otra vez, mirando el techo manchado de humedad. ¿Qué quieres de mí, Mónica? Quiero que digas que yo no estaba involucrada, que no sabía nada de esos sobornos. ¿Y cómo podría asegurarlo? Porque me conoces, sabes que no soy una criminal. ¿De verdad? Porque hace 6 meses también creía conocerte lo suficiente como para pensar que jamás me engañarías. Se quebró en llanto. Por favor, David. Tengo miedo. Y deberías tenerlo, le contesté con frialdad. ¿No te queda compasión? ¿Ni un poco de misericordia? Me quedé en silencio, reflexionando largo rato. Luego le respondí. ¿Sabes qué es la compasión, Mónica? Es trabajar más de 60 horas semanales para mantener a tu familia sin quejarte. Es construir con tus propias manos una casa para tu esposa e hijas. Es mantenerte fiel aunque te den por sentado. Eso es compasión. ¿Y la misericordia? Preguntó con un hilo de voz. La misericordia es darle a alguien el beneficio de la duda cuando no lo merece. Es perdonar a quien te hiere profundamente. Es apartarte de una pelea que podrías ganar solo porque amas demasiado para destruir. Hubo un silencio denso, hasta que admitió entre lágrimas. Tienes razón. Y lo arruiné todo. Sí, lo hiciste. ¿No puedes perdonarme, ayudarme? Cerré los ojos, recordando al hombre que alguna vez fui, aquel que habría dejado todo para salvarla incluso después de lo que me hizo. Mónica, te di 22 años de compasión y misericordia. Te lo di todo. Y cuando la rutina reemplazó al romance, cuando la vida real se impuso, lo tiraste todo por una fantasía con un policía corrupto que te vio venir desde lejos. Lo sé. Fui una tonta. No, no fuiste tonta. Fuiste egoísta. Y eso es distinto. ¿Entonces no harás nada por mí? Pensé en la visita de Emily, en sus lágrimas y disculpas. Recordé a Sofía, demasiado asustada para mirarme a la cara porque sabía que había elegido el lado equivocado. Recordé la vida que teníamos antes de que su madre decidiera que merecía algo mejor. Finalmente respondí. Haré una sola cosa por ti. ¿Cuál? Si los investigadores me preguntan por tu participación en lo de Jason, diré lo que vi. Ni más, ni menos. ¿Eso es todo? Eso es todo. Aún te amo, David, me dijo de repente. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago, dejándome sin aire unos segundos. No, respondí, recuperando la voz. No me amas a mí. Amas la idea de mí. Amas que siempre hubiera alguien dispuesto a rescatarte de tus malas decisiones. Amas la seguridad que representaba, el respaldo incondicional que tenías conmigo. Pero nunca me amaste a mí. Ella guardó silencio. Yo continué. Si de verdad me hubieras amado, habrías pensado alguna vez en mis sentimientos, en lo que yo necesitaba, en lo que soñaba. Pero jamás lo hiciste. Quiero arreglarlo, susurró. Eso no se arregla. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden reparar. Colgué y apagué el teléfono. La confrontación final llegó justo donde la esperaba, en el Chavet's Bar, un viernes por la noche, rodeado de los amigos de Jason y sus compañeros del cuerpo de bomberos, todos empeñados en ahogar penas y planear venganzas. Yo no pensaba acercarme. Estaba cenando tranquilo en el restaurante cuando Anthony entró de golpe, con el rostro pálido. David, tienes que salir del pueblo esta misma noche. ¿Por qué? Jason pagó la fianza. Está en el Chavet's Bar con medio departamento de bomberos y 3 policías fuera de servicio. Llevan horas bebiendo y hablan de darte una lección. Terminé mi café, dejé el dinero sobre la mesa y me puse de pie. ¿A dónde vas? Preguntó Anthony con evidente nerviosismo. Al Chavet's Bar. ¿Estás loco? Te van a destrozar. No, respondí con calma. Lo intentarán, pero lo único que harán será tratar de intimidarme. No es lo mismo. Esos tipos no son personas racionales, insistió. Jason Álvarez lo ha perdido todo, su trabajo, su reputación, su libertad, ya no le queda nada que perder. Mejor entonces, contesté con frialdad. Por fin estamos en igualdad de condiciones. Caminé las 3 cuadras hasta el bar, con Anthony siguiéndome y suplicándome que lo reconsiderara. El lugar estaba abarrotado, típico de un viernes por la noche, trabajadores de turno,
jubilados y gente sin un sitio mejor a donde ir. En la esquina del fondo se encontraban Jason y sus seguidores, 6 hombres en distintos grados de ebriedad, rumiando sus resentimientos. El silencio se apoderó de la mesa en cuanto crucé la puerta. Pedí una cerveza y me senté en un taburete vacío de la barra, dándoles deliberadamente la espalda. Gracias al espejo detrás de las botellas podía observar cómo Jason murmuraba de manera apremiante con sus acompañantes. El primer movimiento no tardó en llegar. Pasados unos 10 minutos, uno de los policías fuera de servicio, Torres, con quien había coincidido en la secundaria, se me acercó. Martínez, tienes que irte. Es un país libre, Torres. Y este bar también lo es. No esta noche. ¿Eso es una amenaza, oficial Torres? Porque, por si acaso, te aviso que estoy grabando esta conversación. Le mostré el teléfono con la luz roja parpadeando. Su rostro se tornó pálido. Apaga eso. No. En ese momento intervino Carmen, la veterana cantinera que llevaba más de 20 años sirviendo tragos en el lugar. Torres, estás borracho. Vete a casa. Carmen, esto no es asunto tuyo. Es mi bar. Claro que es asunto mío. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todas las charlas en el local habían cesado y varias personas ya sostenían sus móviles grabando. Esto no termina aquí, Martínez, masculló él. Si termina, respondí con voz firme y lo bastante alta como para que todos lo escucharan. Torres volvió a su mesa, pero el daño ya estaba hecho, todo el bar acababa de presenciar cómo un policía amenazaba a un ciudadano sin motivo legal alguno. El segundo intento fue más sutil. Ortega, un bombero amigo de Jason, se acomodó en el asiento contiguo al mío y comenzó a conversar. Escuché que ahora te dedicas a renovaciones de cocinas. Así es. ¿Tienes bastante trabajo? Lo suficiente. Eso está bien. Aunque ya sabes, ese tipo de obras puede ser peligroso. Muchas cosas pueden salir mal, problemas eléctricos, fugas de gas, accidentes. Lo miré directamente. Ortega, ¿me estás amenazando? Solo conversaba. Pues suena a que insinúas que en mis obras podrían ocurrir misteriosos accidentes. Yo no dije eso. Mejor, porque amenazar el sustento de alguien es extorsión, y eso es un delito grave. Y, como todo lo que hablamos está siendo grabado, tus palabras serían pruebas en un tribunal. De inmediato desvió la vista hacia su cerveza, incapaz de sostenerme la mirada. El tercer intento lo hizo el propio Jason. Llevaba más de una hora acumulando valor, azuzado por sus compañeros. Finalmente, se levantó tambaleante y se acercó a la barra. David Martínez, dijo con voz pastosa, el hombre que arruinó mi vida. Me giré lentamente. Jason Álvarez, el hombre que arruinó la suya por cuenta propia. Me tendiste una trampa. Todo lo planeaste. Yo solo respondí a lo que tú hiciste. No es lo mismo. Echaste a perder mi carrera, mi reputación, mi futuro. Eso lo hiciste tú mismo. Yo únicamente me aseguré de que la gente se enterara. Avanzó un paso y pude oler el whisky en su aliento. Yo amaba a Mónica. La amaba de verdad. No, Jason. No llames amor a lo que hiciste. El amor no consiste en destrozar el matrimonio de otra persona, ni en manipular procesos de custodia para dañar a niños inocentes, ni en aceptar sobornos rompiendo la ley. Su rostro enrojeció de rabia. Hipócrita, ¿te crees mejor que yo? Solo sé que soy más honesto que tú. ¿Honesto? Rió con amargura. Con tu pequeña campaña de venganza destruiste a medio pueblo. Yo dije la verdad. Si eso destruyó a algunos, quizá fue porque vivían en la mentira. La frase lo desarmó. Jason apretó los puños, su cara encendida. ¿Afuera? Ahora mismo. No. ¿Qué? Que no. Si quieres pelear conmigo, será aquí, frente a todos estos testigos y mientras lo grabo en mi teléfono. Se dio cuenta entonces de cuántos lo observaban, cuántos móviles lo enfocaban. Cobarde. No. Soy un hombre que aprendió la importancia de tener testigos. Me puse de pie y lo enfrenté directamente. Mira a tu alrededor, Jason. Tu carrera está acabada, tu reputación destruida y tienes cargos criminales que seguramente te llevarán a prisión. Mónica está en la ruina, sin trabajo y con sus propios problemas legales. Tus supuestos amigos te están abandonando. Y tu futuro ya no existe. Extendí la mano, señalando todo el bar, mientras él comprendía lo que en realidad significaba haberlo perdido todo. Esto era lo que quedaba. Apenas amenazas incoherentes en un bar de un pequeño pueblo, frente a quienes alguna vez lo habían respetado. ¿De verdad quería terminar así? Por un instante, algo parecido a la lucidez se reflejó en sus ojos. Miró alrededor a sus supuestos seguidores, casi todos evitando cruzar miradas con él. Luego, observó al resto de los clientes, varios levantando sus teléfonos para registrar su humillación. Finalmente, se vio en el espejo detrás de la barra, despeinado,
borracho, desesperado. Lo tuve todo, murmuró casi para sí. No, lo corregí con calma. Lo que tuviste fue solo la ilusión de tenerlo todo. Y las ilusiones se desvanecen. Terminé mi cerveza, dejé dinero sobre la barra y me levanté. Buenas noches, Jason. Que tengas suerte en el juicio. Caminé hacia la salida de Chavet's Bar y me encontré con el aire fresco de la noche. Detrás de mí se escuchaban voces discutiendo, sillas arrastrándose y alguien pidiendo calma, pero no volví la vista. Ya no había nada que ver. 6 meses más tarde estaba colocando los últimos acabados de una remodelación de baño cuando sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Emily. «Papá, ¿estás ocupado?», preguntó su voz. «Acabo de terminar un trabajo». «¿Qué pasa?». «Sofía y yo pensábamos invitarte a cenar. Algo tranquilo, en un buen sitio. Nosotras pagamos». Dejé la herramienta a un lado y retrocedí para contemplar lo que había terminado, esquinas perfectas, líneas limpias, todo nivelado y simétrico. Un trabajo hecho para durar. ¿Solo los 3? Sí, solo nosotras contigo. ¿Y qué celebramos? ¿De verdad necesitamos un motivo para cenar con nuestro padre? Sonreí. Supongo que no. ¿Dónde y cuándo? El sábado, en ese restaurante italiano nuevo del centro. Perfecto. ¿Paso a recogerlas? No, nos encontramos allá a las 7. Allí estaré. Colgué y guardé las herramientas en su caja. La joven pareja que acababa de estrenar su casa entró al baño asombrada. Señor Martínez, esto es increíble, dijo la esposa. Es exactamente lo que queríamos. Más bien mejor de lo que imaginábamos, añadió el esposo. La calidad de los detalles es impecable. Agradecí sus palabras, recibí el pago y cargué mis cosas en la camioneta. Ya hacía 3 meses que había dejado el motel para mudarme a un pequeño departamento cerca del centro. No era lujoso, pero era mío. Al llegar, mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. David, soy Mónica. Sé que no tengo derecho a escribirte, pero quería decirte que retiraron los cargos en mi contra. La fiscalía no pudo demostrar que yo supiera de las actividades de Jason. Gracias por decir la verdad. Me quedé un largo rato mirando la pantalla. Luego, sin pensarlo más, borré el mensaje. Minutos después entró otra notificación. Esta vez era de Emily. Papá, olvidé comentarte que Sofía llevará a su novio a la cena. Espero que no te moleste. Respondí con calma, estoy deseando conocerlo. Es lo que hacen los padres, conocer a los novios de sus hijas y tratar de descubrir si son dignos de las mujeres increíbles en las que ellas se están convirtiendo. Había tardado años en recordar qué tipo de padre quería ser. No el hombre débil que aceptaba faltas de respeto por miedo a quedarse solo. Tampoco el exmarido resentido que dejaba que el dolor contaminara cada relación. Quería ser un padre que amara a sus hijas lo suficiente como para exigir que lo trataran con el mismo respeto con que él las trataba. Pensaba en eso mientras estacionaba la camioneta y subía los escalones a mi departamento, preguntándome cómo sería el novio de Sofía y confiando en que mis hijas hubieran aprendido algo sobre elegir buenos hombres después de ver a su madre equivocarse con uno malo. En lo alto de la escalera me encontré un paquete frente a la puerta. Sin remitente, solo mi nombre escrito con letras firmes y cuadradas. Dentro había una talla en madera, una casita minuciosa, con tejas diminutas, persianas móviles y un porche con sillas mecedoras en miniatura. El nivel de detalle era extraordinario, el tipo de trabajo que requiere meses de paciencia. En la base, una pequeña placa de bronce, para el hombre que construye cosas que duran. No había firma ni nota, pero sabía quién lo había hecho. Carlos, el encargado del motel, me había mencionado que había empezado con la carpintería. Esa pieza llevaba su huella. La coloqué en la mesa de mi cocina y me preparé una cena sencilla, un sándwich con sopa. La comí despacio, disfrutando tanto el sabor como el silencio. Desde la ventana contemplé las luces del pueblo donde había pasado la mayor parte de mi vida. Algunas de esas luces pertenecían a quienes me habían dado la espalda, a quienes prefirieron juzgarme por errores pasados y cerrarme las puertas. Pero otras brillaban en hogares de personas que confiaron en mí sin pedir explicaciones, que vieron mi trabajo y no mi historia, que me ofrecieron la posibilidad de empezar de nuevo. Eso era lo que realmente contaba. Ordené los platos, revisé mi agenda de trabajo y me serví un café antes de irme a descansar. El cansancio del día pesaba en mi cuerpo, pero en mi mente había una calma distinta, la certeza de que estaba construyendo algo sólido, ladrillo a ladrillo, tanto en mis proyectos como en mi vida. El sábado no solo sería una cena con mis hijas, sería una confirmación de que, a pesar de todo, aún había vínculos que podían fortalecerse. Ya no esperaba que el futuro me sorprendiera, ahora lo estaba diseñando con mis propias manos. Igual que la madera tallada que descansaba en mi mesa, yo también estaba aprendiendo a dar forma a algo que resistiera el paso del tiempo.
Y por primera vez en mucho tiempo, al apagar la luz de mi habitación, tuve la sensación de estar exactamente en el lugar al que pertenecía.